Amén. Vamos a ir a la palabra en Juan 17, versículo 23. Juan 17, versículo 23. Y mientras la hermana lo busca, quiero que me ponga el flyer de la unidad. Este mes, this month, just like last month, we had a lot of different subjects about the heart. Este mes tenemos, como ven aquí, vamos a tener los temas de la unidad. We're going to have the titles of the subjects that we're going to be talking about this month is going to be about unity, unidad. ¿Qué es lo que normalmente se dice? Que la unidad hace ¿qué? La diferencia algunos y hace otros dicen la ¿qué? La fuerza también. Amén. The unity, and I ask the unity for a lot of people, a saying goes that with unity, some people say the different, and some people say strength. Si yo agarro esto ahora mismo y lo trato de mover solo, no voy a poder. Pero si dos o tres hermanos me ayudan, lo podemos mover. If I take this and try to move it myself, I'll probably break my back more than I have already. But if a lot of people help me, we can move it. Amén. Entonces, de eso se trata este mes. Vamos a tratar del mes, hablar sobre la unidad. That's what we're going to try to do this month, talk about unity. Amén. La unidad es bien importante en el cuerpo de Cristo. No solamente afuera lo vemos, pero en el cuerpo de Cristo es bien, pero bien importante. Not only on the outside, but in the church is also very important that we have unity, that we talk about unity. So, Juan capítulo 17, versículo 23. Cuando lo tengan nos podemos de pie en reverencia a la palabra. We're not going to read John 17:23. Y le enviamos un saludo a todos los que están conectados en el internet con Radio Luz a través del app. Todos los días ese app se ha estado bajando. Estaba mirando las estadísticas y el app de Radio Luz está bajando un promedio de 15 al día. Imagínense, hermano. The Radio Luz app is the statistic that they sent me last night. It said the average is about 15 people a day is downloading that app. That's a lot. Eso es mucho, hermanos. Eso es bueno porque ahí pueden escuchar no solamente música sana, sino también mensajes que tenemos a través de toda la semana. That not only going to hear good music, but also different preachers that we got throughout the week. Amén. So, eso para la honra y gloria de Dios que verdaderamente nos ha bendecido con ese app. Yo no he pagado nada por ese app, solamente es llamar, hacer conexiones, reuniones y todo coordinación, trabajo de poner todo el contenido, pero es de gratis, gracias a Dios. Amén. All that app is free. All it takes is about a lot of coordination and work from me, but hey, that's life. Amén. Pero vamos a ir al mensaje que tenemos en este día. Voy a tratar de ser breve, hermanos, porque obviamente no estoy 100% todavía, pero dice Filipenses 4:13. Amén, se lo saben ya de memoria, aleluya. Vamos a leer entonces Juan 17:23, que nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia viva dice: amén. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. John 17:23, I in them and you in me, so that they might be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Gracias, Padre, en esta mañana te presento, mi Dios, esta
predicación, mi Dios, para que seas tú, mi Dios, usándome, mi Dios, como tú quieras en este día, mi Dios. Pasa carbón encendido sobre mis labios para que sea tu palabra y no la mía, mi Dios. Te pido, mi Dios Padre, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios, para que así podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te doy gracias, mi Dios, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice... Podemos sentarnos, hermano. We can have a seat. Cuando los discípulos estaban esperando recibir la promesa del Espíritu Santo, o sea, el Consolador, estaban unidos, dice la palabra en Hechos 1:14, when the disciples were waiting to receive the promise of the Holy Spirit, they were united. So, vamos a ir a Hechos 1:14. Hechos 1:14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y vamos al capítulo 2, versículo 1, donde agrega, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Acts 1:14, they all joined together constantly in prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. And in verse 1, chapter 2 says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Esto es bien interesante, hermano. ¿Por qué? Porque los discípulos no solamente estaban juntos. This was very interesting because the disciples were not only alone or together, o sea, en el mismo lugar físicamente. Ellos estaban unánimes, unidos, dice la palabra, en un mismo sentir y propósito. They were together in the same place, in the same physical place. They were united in the same purpose and united in the same mind. Amén. Entonces nosotros podemos estar unánimes, pero podemos estar en diferentes sitios. We can be united and be in different places. But the word said that they were together in the same place, united in the same place. Ellos estaban juntos en el mismo lugar, unánimes en el mismo lugar. Aleluya. Estos eran los mismos hombres y mujeres que antes de que Jesús muriera estaban peleando quién sería el mayor en el reino. And these were the same men and women that were fighting before to see who were going to be the one in charge or the one bigger. Estos mismos que ahora estaban unánimemente. The same people that now are united. Amén. Poderoso es el Señor. Aleluya. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos es que cómo esta gente podía estar en un mismo sitio orando y pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que Él le enviara ese Espíritu Santo. Now we see all these men and women that they were, united in the same place. They weren't fighting then. They were all together with the same mind, praying the Lord, asking forgiveness, and waiting for the Holy Spirit to come. Entonces, si vamos a hablar de unidad, if we're going to talk about unity, tenemos que usar esos ejemplos que la palabra nos da. We have to use those examples that the word gives us. Amén. Entonces vemos cómo el Señor nos deja estos diferentes ejemplos aquí. Y eso verdaderamente, si notamos, es un milagro, hermanos. If we really think about it, that was a real miracle because all those people were different. Toda esa gente era diferente. Era diferente. Amén. Y una de las cosas, hermano, que ya hace como quizás 2 años, se me quedó mi agua, por favor, si alguien me la trae. Hace como 2 años yo prediqué sobre el tema de la unidad. About 2 years ago, I preached about unity. Gracias. About unity, about 2 years ago. Y el año siguiente fui seleccionado por el obispo de todo el país de Chile
para predicar en la conferencia o asamblea nacional del país allá en Chile, y eso estaban hablando también de la unidad. Y tuve el privilegio de ser seleccionado, acá este jibarito del campo de allá de Puerto Rico, pues fui seleccionado para tener a cargo esta misión. And a year later, I was selected by the bishop of the entire country of Chile to go preach in their assembly for the Church of God in January of last year. Y entonces en enero del año pasado yo fui a predicar a Chile en la Asamblea Nacional de todo el país. Y eso fue un privilegio, la honra y gloria para Dios. That was a privilege, and I give the honor and glory to the Lord. 100%. Porque imagínense, hermano, aquí en Kentucky, en Elizabethtown, so let's think about that. That was a real miracle. Because here in Elizabethtown, Kentucky, a church that doesn't belong to the Church of God's conference. And just happened that the president of the entire country come here and asked me to go preach in their conference. Eso es un milagro, hermanos. That's a miracle in itself. Porque yo no busqué eso. I didn't ask for that. Yo no le dije yo quiero ir al país de Chile. I didn't ask to go to Chile. El Señor lo envió con una misión. Le dio una asignación de buscarme a mí. The Lord given an assignment to go and look for me. To invite me to go. Amén. Y así es que trabaja el Señor. And that's how the Lord works. Sometimes we're so desperate to go to somewhere that the Lord haven't assigned you to go there yet. A veces, muchas veces, estamos tan desesperados para ir a una asignación que nosotros mismos nos imponemos, y eso no es lo que el Señor quiere. And that's not what the Lord wants. El Señor quiere que tú estés en unidad totalmente con Él. The Lord wants you to be in unity with Him, in one spirit, en un espíritu con Él. Y cuando estamos con un espíritu con Él, and when we are with one spirit with Him, then we can do a lot of wonders. Y entonces podemos hacer muchas cosas para la gloria y honra de Dios. Y cuando fui allá a predicar, and when I went down there to preach, I preached about unity. Y estaba predicando de la unidad también. Entonces, esto no es un tema nuevo. This is not a new subject that we just put the hands in the air and grab it. Que ponemos las manos en el aire y agarramos. Esto es un tema que viene desde la creación. This is the subject that is from the beginning of time. Y verdaderamente cuando nosotros miramos estos ejemplos, when we look at all these different examples that the Lord gives us, it's very interesting. Es bien interesante. Fíjense la última oración que hizo Jesús antes de ser crucificado. Fue a pedir que alcanzáramos la unidad. Notice that Jesus, in the last prayer that he did before he was crucified, he was asking for unity. Tarea complicada. A complicated task. A very complicated task in some cases. En general, hermanos, somos diversos. In general, we are different. We are diverse. Somos diferentes en lo cultural, en las denominaciones, en las doctrinas, en las políticas, en lo emocional, en lo intelectual, en lo social, en lo material. Eso es nada más para mencionar algunos. We are different in cultural, nominations, doctrines, politics, emotional, intellectual, social, material, and just that to mention some. Amén. Y a menudo llegamos a enemistarnos y separarnos por alguna de esas diferencias. And often we come to become enemies and separate ourselves from each other for some of those different
titles that I just mentioned. Aquí solamente vamos a hacer una encuesta a ver cuántos países hay aquí hoy. Let's do a survey to see how many countries we got here today. Tenemos Panamá, tenemos Puerto Rico, tenemos México, tenemos Honduras, tenemos Ecuador, Jamaica, Colombia. ¿Quién más? Salvador. Somos todos El Salvador. Ya ahí solamente son 8. 8 ya tenemos ahí, 8 países. Only with that we got 8 different countries. I'm sorry, we don't have 8 different countries. We have 9 different countries. Perdonen que no tenemos 8, tenemos 9. Tenemos al hermano Kenny de USA. Aleluya. Entonces, tenemos muchos países. Y a veces que llegan 2 o 3 países más. And sometimes we got a few more different countries. Y todos, excepto Kenny, hablamos español. And all, except for Kenny, we all speak Spanish. And he even speaks some Spanish. Pero ¿saben qué español hablamos? El español de nuestro país. We talk about the Spanish from our countries. En USA. Entonces, el mismo español de Puerto Rico no es el mismo español quizás de Honduras, quizás no es el mismo español que México, en sentido de que hay algunas palabras que para nosotros significan una cosa y para el otro país significan otra. In the sense that we talk about the same Spanish, but a lot of words doesn't mean the same thing. Y eso entonces entra en la cultura de choque, porque quizá entendemos algo mal. We sometimes think that they say one thing, and to the contrary, they say a total different meaning. Y al contrario, dicen algo totalmente diferente, o quisieron decir algo diferente. Y ahí entonces entramos en choque, and then we kind of hit our heads, we bump our head with each other. And then we don't want to talk to the guy or girl no more. Y entonces no queremos hablar con esa persona más, porque esa persona dijo algo que no me gustó. Sin saber usted que quizás esa persona estaba con todo el motivo para decirle algo bien, y usted lo tomó a mal. And then you're thinking that that person says something wrong to you, when in reality, they said something really good to you, but you took it the wrong way. ¿Dónde está tu unidad en esta mañana? Where is your unity this morning? Ese es el título que le voy a poner a esta predicación. ¿Dónde está tu unidad? Where is your unity? Amén. Porque imagínense, hermanos, nosotros necesitamos estar unidos en el Señor. ¿Cómo pues puede haber respuesta a la oración de Cristo de que sea un solo pueblo? How then can there be an answer to the prayer of Christ that there be only one person or one people? Amén. Podemos empezar reconociendo que es la voluntad de Dios que tengamos unidad y comprendiéndonos los unos a los otros. We can start or we can begin by recognizing that it's God's purpose or God's will that we have unity with one another and we understand one another to achieve that goal. Amén. Después podemos aprender de lo que Pablo enseña a la iglesia dividida de Roma sobre los principios de la unidad. Then after we do that, then we can learn from Paul teaches the divided church of Rome about the principles of unity. Amén. Entonces quiero traerle como 5 diferentes puntos en esta preciosa tarde ya. Amén. Pero voy a ir lo más rápido que pueda, hermanos.
para ver si podemos trabajar unidos con la misión que tengo después de la predicación. Aleluya. But I'm going to be talking about 5 different subjects. But I want to be as quick because I want to know if you can work in unity after the sermon. Aleluya. Entonces, el punto número 1, the first point that I want to bring up, es la unidad implica no juzgarnos los unos a los otros. Unity implies not to judge one another. Y qué difícil es eso en el cuerpo de Cristo. And what different that makes in the body of Christ. It's a very difficult journey that we have to not judge one another. Eso es una jornada difícil. Mire lo que dice Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ephesians 4:3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Aleluya. Ese es el Señor hablando. That's the Lord talking. Solamente Dios tiene la potestad de emitir veredictos, incluso cuando tengas razón o seas el más entendido en el tema, seguirás sin tener el derecho de juzgar. Tu tarea consiste en mantener o guardar la unidad en el Espíritu, como acabamos de leer en Efesios 4:3. Solo presenta el asunto a Dios y luego confía en su sabiduría. Only God has the power to issue a verdict. Even when you are right or you are the most understood in the subject, you will still have no right to judge. Your task is to keep the unity of the Spirit as we have just read in Ephesians 4:3. Just present the matter to God and have confidence in his wisdom. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. That's what we really need to do. No, por más que nosotros nos creamos los más sabios, even if we think we are the most that have the wisdom, no podemos, hermanos, juzgar a nadie. We cannot judge anybody. Amén. El punto número 2, hermanos, para ir rapidito, the second point that I want to bring up, to go quickly, la unidad demanda que respetemos las convicciones de los demás. The unity demands that we respect the conviction of one another. Romanos 14:5, Romans 14:5 nos dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. It says, one person considers one day more sacred than other. Another consider every day alike. Each of them should be fully convinced of their own mind. Si alguien piensa que los días son diferentes, amén. Y si alguien piensa que los días son iguales, amén también. Esa es la creencia que ellos tienen. That's their belief. So we got to respect that. Amén. Tenemos que respetar lo que otra persona piense y no ir a juzgarlo, no ir a faltarle respeto, to do respect that person because he doesn't believe what you believe. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje en todo el tiempo. We have to let the Holy Spirit be the one working in every occasion. En todo el tiempo. Pablo se refiere a las convicciones personales, no a las opiniones que imponen a los demás. El querer hacer a alguien a nuestra imagen es una forma de orgullo e idolatría y acaba radicalmente con la unidad. Paul refers to personal conviction
not to the opinions imposed by others, to want to make someone in your own image, that is a form of pride and idolatry, and end up radically with unity. Eso para la unidad. ¿Cómo tú vas a querer hacer otro a tu imagen? Tú no tienes ese derecho. How are you going to try to make someone to your image? You don't have that right. El único que tuvo ese derecho fue Dios. The only one that had that right was God. Because when he said that he created the man to his image. Dios fue el único que tuvo ese derecho cuando creó al hombre a su imagen. Entonces nosotros no podemos ni a nuestros hijos crearlos a nuestra imagen. Even to our kids, we cannot make them to our image. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia mentalidad. Why? Because they got their own mentality. Tú lo que tienes que enseñarles el camino bien. All you have to do is teach them the right way. They're going to go and create their characters, and they're going to create their own personalities. They're going to create their own image. Not your image. Ellos van a hacer su propio carácter, su propia personalidad y su propia imagen. No la tuya, su propia imagen. Si fuera así, todas las familias fueran perfectas. If it was that easy, every family would be perfect. In a sense. Porque la gente buena quiere que todos los hijos sean buenos. La gente que son criminales quieren que todos sus hijos sean criminales. The people that are good will have all their kids to be good. And the people that are criminal want their own kids to be criminal. Be perfect. In a sense. Sería perfecto en una manera. Pero no podemos hacer nadie a nuestra imagen. We cannot make anyone to our image. Amén. Poderoso es el Señor. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Let's take a look at what Jeremiah 29:11 says. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the plan that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Therefore the Lord do his work and you just love what he do. Así que dejemos que el Señor haga su trabajo y nosotros amemos el trabajo que hace Dios. Amén. Lo número 3, hermanos, la unidad demanda que tengamos entre vosotros, un ferviente amor. Unity demands that we have a fervent love for one another. Primera de Pedro 4:8, ¿qué nos dices? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Si no hay amor, no hay nada, hermanos. If there is no love, there is nothing. No tenemos familia, no tenemos esposo, no tenemos esposa. O por lo menos aquí en Estados Unidos, or at least in the United States. Because in some other countries, marriages are arranged. Aunque usted no lo crea. Y aunque usted no lo crea, en algunos países todavía los matrimonios son arreglados. So, el amor no importa. En otras palabras. So in other words, love doesn't matter in those countries. Pero aquí donde estamos, hermanos, tenemos que tener el amor. El amor cubre todas las cosas. Love covers everything. Todo, hermanos. Amén. Muchas veces quiere ser como quizás Sylvester Stallone. No en la película de Rocky. Pero en la película que salió en el 95, para algunos quizás no habían nacido todavía. En la película
que se llamaba Judge Dredd. Many of you want to be like Sylvester Stallone in the movie Judge Dredd. El protagonista era Joseph, era el juez. Y ese era un agente de la ley estadounidense en un futuro lejos, o sea, una ciencia ficción, donde los jueces, como él, reúnen en sí los poderes de policía, juez, jurado y verdugo. Dredd y sus compañeros estaban facultados para detener, condenar e incluso ejecutar a los criminales en el acto. Joseph is an agent of American law in the feature where the judges like him gather themselves the powers of police, judge, jury, and executioners. Dredd and his compadres, comrades, they had the power to arrest, convict, and even execute criminals in the spot. Así que si quieren ver una película de acción, pueden ver esa película después. Amén. Anuncio no pagado. No me han pagado para anunciar eso. You want to see that movie later, you can see it, but it's announced, not paid. They haven't paid me to announce that movie. Amén. Y nosotros como cristianos, hermanos, jamás podemos hacer como ese personaje de esa película. Nosotros tenemos que tener amor, porque si no tenemos amor vamos a querer hacer lo mismo que ellos hacían. Queremos hacer los policías, los jueces, los jurados y los que somos los verdugos de las personas. Porque muchas veces lo hemos escuchado, hermano, donde hay una persona quizás que empiezan a criticar a otra y dicen, no, si esta persona es esto, aquello, lo otro y lo otro, debería pasar por esto y por esto. Entonces ya le está haciendo el policía, ya lo arrestaste, ya lo condenaste y ya lo... Amén. Sometimes we want to be that the character in the movie that you want to do everything, and sometimes you talk about a person in that sense that you are the jury, the executioner, and everything on the spot. Muchas veces queremos hacer eso, hermano. Entonces tenemos que ver las cosas de la manera que Dios quiere que las veamos. Amén. No podemos realmente estar criticando a un hermano porque cuando comenzamos a criticar, llegamos a juzgar. We can be criticizing our own people because if we start criticizing, then we got the danger of becoming judge. Amén. Entonces tenemos que aprendernos lo que nos dice Primera de Pedro 4:8. We have to learn what 1 Peter 4:8 says to us. Love above all. Amor sobre todas las cosas. Amor, amén. Poderoso Dios. El punto número 4, hermanos, y estamos yendo rapidito hoy, se lo prometí, vamos a ver si el Espíritu nos deja cumplir. Amén. Entonces, el punto número 4, point number 4, cuando pones de tu parte para lograr la unidad, mira tus motivos. Cuando pones de tu parte para lograr la unidad, mira tus motivos. When you do your part to achieve unity, look at your motive. Look at your motive. Mire sus motivos. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque muchas veces hablamos de unidad, pero lo que queremos es, en vez de unidad, dividir. Sometimes we talk about unity with our own agenda, and instead of unite, we are looking to divide. Entonces, tenemos que mirar los motivos que nosotros hacemos para unir. Nadie, sino Dios, conoce los motivos del corazón de cada uno, y Él solo tiene la capacidad de juzgarlos. Only God has the knowledge to know your motive in your heart. And He is the only one with that ability to be the judge of them. Él es el único que puede ser el juez. He's the only one that can be the judge.
Primera de Corintios 2:11. 1 Corinthians 2:11. Nos dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. For who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Por eso es que la palabra nos dice muchamente, that's what the word say a lot of times, that he is looking for people that are in the Spirit. Por eso es que dice que él está buscando gente que esté en el Espíritu. Amén. Esos adoradores que buscan espíritu en verdad. Those worshipers that adore him in the spirit and in their heart. Amén. Poderoso Dios. Tenemos que fijarnos, no podemos fijarnos en el exterior. Escucha lo que dice en Primera de Samuel 16:7. We cannot look at the outside. Let's look at 1 Samuel 16:7. Primera Samuel 16:7 nos dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, sino ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. El Señor mira tu corazón. The Lord look at your heart. La pastora trajo un ejemplo. The pastor brought an example in the marriage conference that she did. En la conferencia de matrimonio que la pastora dio, trajo un ejemplo de un preso que se veía alto, se veía musculoso, se veía por fuera, wow, tremendo, para los viejitos, Johnny Westmuller. Para los de ahora, pues Arnold Schwarzenegger quizás. The pastor brought an example in the marriage conference about a man that was very high and very muscular. And I say for the old people, Johnny Westmuller like. Entonces, ese Johnny Westmuller, ¿quién sabe quién era? ¿Ah? ¿Quién era Johnny Westmuller? ¿Ah? El Jim de la Selva. Tarzán. Amén. Entonces, hermanos, ese hombre que la pastora trajo en ese ejemplo, que se veía tan bien por fuera, que las enfermeras se estaban babeando por él. The man that was so good looking on the outside that the nurses were drooling about him, estaba podrido por dentro. He was rotten in the inside. Tenía sida. Entonces, hermano, muchas veces nosotros juzgamos por lo de afuera. And then, a lot of time, we judge on the outside. No podemos juzgar, y mucho menos lo de afuera. No podemos, hermanos. Me recordé ese nombre de Johnny Westmuller porque mi mamá, yo sé que está escuchando y se está riendo allá en Puerto Rico. I say that Johnny Westmuller because I know my mom is watching and she knows who that is. Amén. Entonces, hermano, tenemos que verdaderamente, hermanos, ver los motivos que nosotros hacemos las cosas.
we have to look at the motive that we do things. Is it for our own motive or to glorify the Lord? Tenemos que ver los motivos que nosotros hacemos las cosas para la honra de nosotros o para la gloria de Dios. Amén. Él conoce nuestro corazón. He knows our heart. Y Él conoce si está podrido o está bien. And He knows whether your heart is rotten or not. Amén. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Hay personas en estos ejemplos, hermanos, que dicen, lo ha hecho para hacerme daño. Eso es un motivo. A motive could say, he did it only to hurt me. Otro ejemplo dice, no le importa mi vida. Another example says, he or she does not care about my life. Another example says, es una egoísta, por eso es que no quiere hacer las cosas como yo quiero. Another one says, she's so selfish, that's why she don't want to do the things like I do. And then the other example says, nunca tiene en cuenta a nadie. Another example says, never mind the others. Esos son diferentes motivos, hermanos, que la gente muchas veces tiene. O que piensa a su manera. Amén. Entonces la iglesia de Roma estaba amenazando su unidad por sus problemas de apariencia en asuntos de comida. Por eso Pablo les recordó que aunque el comportamiento de algunos fuera poco raro, sus motivos eran buenos. The Church of Rome was threatening its unity by the problems of appearance in the matter of food. That is why Paul reminded them that although some people's behavior was a bit strange, their motives were good. Vamos a ver lo que nos dice. Romanos 14:6. Romans 14:6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias al Señor. La unidad no depende de cumplir en apariencia, sino conocer los corazones. Unity does not depend on meeting appearances, but on knowing the hearts. Amén. Entonces, hermanos, vemos estos diferentes ejemplos que nos da la Biblia a través de todas estas cosas. Y el último ejemplo que les quiero traer, hermanos, le dije que iba a ser rápido hoy. La unidad requiere que consideres cómo afectas a los demás. And the last example, and I said I was going to be quick today. The last example is unity requires you to consider how you affect others. Cómo tú afectas a otros. Porque nosotros podemos estar unánimes juntos en armonía. O podemos estar unánimes juntos todos peleando. We could be united in unity and be good. But we could also be united in the same place or fighting each other. Entonces, tenemos que ver cómo mi unidad afecta a las demás personas. How I affect other people. How my character affect other people. How my demeanor affect other people. How is it that I conduct myself affect other people. Entonces, cuando nosotros pensamos en todos estos ejemplos, cómo yo afecto a la unidad de las personas, cómo mi carácter afecta, cómo no solamente el carácter, pero sino cómo mi apariencia afecta a otros, cómo yo lo que hago afecta a otras personas. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas y vemos todos estos ejemplos, nosotros tenemos que verdaderamente ser hijos de Dios de acuerdo a las enseñanzas que Él nos da. When we
see all these different examples, we have to remember that we are some of the same God, that we serve Him, not us. Entonces nosotros cuando vemos todo ejemplo tenemos que saber que somos hijos de Dios, hechos para agradarlo a Él y no a nosotros. Amén. Muchas veces decimos, solo es asunto mío mientras no desobedezca las Escrituras. Many times we say, it's only my business as long as I do not disobey the Scriptures. Mire lo que dice 1 Corintios 10:23. Let's take a look at what 1 Corinthians 10:23 says. Y el título de esa parte dice, haced todo para la gloria de Dios. And it says in the title of that verse, I have the right to do anything. Amén. Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. I have the right to do anything, you said, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Amén. Entonces podemos hacer todas las cosas, pero no todas las cosas nos edifican. Amén. Muchas veces la gente dice que no hagas drogas. Y eso es verdad, porque te dañan tu cuerpo. A lot of people say, don't do drugs because it's going to mess your body up. Este es el cuerpo del Espíritu Santo. This is the body of the Holy Spirit. Pero cuando hablamos de drogas, hay drogas ilegales y hay drogas legales. El café, ¿usted cree que es una droga o no es una droga? Para muchos es una droga. Si dejas de tomar café, te da un dolor de cabeza que te vuelves loco o loca. We got some illegal and legal drugs. And I say, if coffee is legal. Yes, coffee is legal. Is it a drug? Yes, it is a drug. If you start drinking coffee, some people get a headache like they go crazy. Entonces, tenemos que ver, amén, tenemos que ver exactamente qué nosotros hacemos. Amén. ¿Qué nosotros hacemos que no solamente afecta a los demás, pero sino afecta a nosotros? Sino que nos afecta a nosotros también. Amén. Entonces, cuando hablamos de unidad, vemos todos estos diferentes ejemplos. When we talk about unity, we see all the different examples. Y esto es lo que Dios nos da. Que nosotros tengamos unidad todo el tiempo. That we need to have unity all the time. Pues hacer muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, pero quizás alguien salga mal parado. You could do a lot of things, but maybe someone goes skewed on the things that you do. Dios tiene la ley mayor que la de mis derechos. God has a greater law than my rights. Pues muchas veces nosotros decimos, no, yo tengo el derecho de hacer esto. A lot of times we say, I have the right to do this. Pero la ley de Dios es más alta que tus derechos. Mucha gente tú le puedes decir, no invadas mi espacio. A lot of times you can say, don't invade my space. Pero el Señor puede invadir el espacio que quiera. But the Lord can invade any space that He wants. Amén. Entonces tenemos que ver exactamente cómo eso afecta. Amén. Poderoso Dios. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, dice 1 Corintios 8:9. But be careful, however, that the exercise of your rights
does not become a stumbling block to the weak. Amén. Mucha gente quizás diga, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer lo otro. Y entonces el que está al lado de usted se siente quizás mal, porque no puede hacer todas las cosas que tú te estás dando la gloria. And someone, you might sit beside someone and you be probably saying, I could do this, I could do that, I could do this, I could do all the things, I could do. And then the person sitting beside you, because he or she cannot do everything that you say you're doing, probably is feeling really bad. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener unidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos ser piedra de tropiezo. We can be a stumbling rock for someone. Amén. Entonces, si nosotros muchas veces no pensamos las cosas antes de hacerlas, if we don't think about the things before we do it, podemos tener problemas. We can have problems. Podemos tener problemas. Porque tenemos que pensar las cosas antes de hacerlas. We have to think about things before we actually do it, especially when you're mad. Especialmente cuando usted esté enfadado, no haga las cosas a la ligera. Don't do things in a hurry, especially when you're mad. Think, think, think. Piense, piense, piense. Amén. Métase en oración. Go and pray to the Lord. Oren al Señor. Que le dé sabiduría. That He give you the knowledge for what you need to do. O sea, para que Él te dé exactamente lo que tú necesitas. Porque quizás tu marido no sabe lo que tú necesitas. Because maybe your husband don't even know what you need. Maybe your wife don't even know. Quizás tu esposa tampoco sabe. Y si no sabe tu esposo o tu esposa, menos tu vecino. And if your husband or wife don't know, maybe less your neighbor. Amén. Pero Dios sabe todo lo que necesitamos. But only God knows everything that we need. Por eso es que tenemos que ir a hablar con Él. That's what we need, go and talk to Him. O sea que oremos a Él. La oración es una conversación de usted y de Dios. Y cuando nosotros nos metemos en esa conversación, quizás puede pasar 5 minutos, pero quizás pueden pasar 2 horas. And when you go to pray to the Lord and talk to the Lord, maybe you could do that in 5 minutes, but maybe you take 2 hours to do that. Porque cuando usted se conecta con una persona tan y tan bien, hermanos, el tiempo se va volando. When you connect with a person so nice and so good, sometimes you start talking and the time flies like crazy. Imagínese usted cuando los que están casados, cuando usted estaba comenzando a enamorar a su pareja, a enamorarlo o enamorarla. Usted no veía, hola, ¿cómo está? Okay, bye. You don't talk, hey, how are you? Okay, good. Okay, fine, bye. Y se ríen porque es verdad. Nadie hacía eso. Nadie ni una conversación con 1 minuto. Nobody have a 1 minute conversation when they start falling in love or when they start to conquer love. Nobody. Nadie. El contrario. Podía estar el sol ahí en ese teléfono y tú ahí sudando la gota gorda y ahí hablando y hablando. You could be on a payphone with the sun burning you up and you still la. Amén. Gracias a Dios que ahora hay celulares, pero antes lo que había era payphone. Antes lo que había era esos teléfonos de la esquina. Amén. Ya esos dinosaurios están pasando de moda. Those payphones, dinosaur telephone is going out of business, but there's still one here and there, Pero la cuestión, hermano, es que cuando usted tiene una conversación, que a usted le gusta esa conversación, usted no quiere parar. The thing about that, the point that I'm trying to make about that is when you have a nice conversation with somebody that you love or you like, you don't want to stop. Y entonces si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿por qué nada más queremos tener los estilos microondas? And then when we say we love God, why would we want to have a conversation with Him a microwave style? Tenemos que tomar el tiempo. Tenemos que tomar el tiempo a conversar con Dios, a hablar con nuestro Dios.
Y sí hay ocasiones, hermano, que usted va a solamente tener quizás un par de minutos. Y amén. Pero que no se haga la rutina. Porque usted no quiere que su esposo o su esposa solamente le den 2 minutos a usted. Because you don't want your husband or wife to give you only 2 minutes. Even though, and I admit it, men's brains are different than women's. That's science. That's not the pastor talking. That's science. Eso es ciencia. Eso no es el pastor hablando. Amén. Entonces, como las mujeres son diferentes que los hombres, usted puede estar hablando con su mamá. You could be talking to your mother, or your sister, or your cousin, or whoever, as a woman. And you talk and talk and talk and talk. And then when your husband comes and say, hey, what do you guys talk about? Oh, we talk about this, we talk about that, we talk about this other thing, we talk about this other thing. Usted le dicen de la A a la Z todo lo que hablaron. Pero si es un hombre que está hablando y usted le pregunta, ¿qué fue lo que hablaste? Nada. ¿Cómo están las cosas? Bien. What did you talk when you said, man, talking on the phone? What did you talk about? Nothing. How things going? Good. Porque no es que estamos haciendo nada malo. Es que la mente del hombre es diferente que la mujer. Amén. Como dice el soldado, como dice el hermano. Amén. Nestalí. Amén. Short, sweet, and to the point. Corto, claro, dulce y al punto. Amén. Pero cuando hablamos con Dios tiene que ser diferente. When we had the conversation with our Lord, it had to be different. It had to be different. There's no excuse that it's a man or a woman. No tenemos excusa que es un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza. Why? Because God said He created us to His image. Amén. Entonces tenemos que conversar con lo que nos gusta. Amén. Poderoso Dios. Porque vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 12:13. Esto es fenomenal. This is awesome right here. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio el deber de un mismo espíritu. O sea, cuando está hablando de judíos, de griegos, de esclavos, de libres, estamos hablando de todos diferentes países, en otras palabras, de todas diferentes culturas, en otras palabras. When we talk about being free, being Jew, being Gentile, being slave, it talk about our generation, our cultures, our diversities. Todo eso es lo que está hablando, que todos fuimos bautizados en un espíritu. It talk about that we are baptized in one spirit. Por eso es que tenemos que estar unidos en el Señor. Por eso es que podemos mantener esa unidad. That's how we can maintain that unity. Because we are in one spirit. We are baptized in one spirit. Amén. Filipenses 2:3. Philippians 2:3. Nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Philippians 2:3 dice, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourself. Tenemos que siempre ser humildes, hermanos. Siempre tenemos que ser humildes. Amén. No podemos, hermanos, vanagloriarnos nosotros mismos. We always have to be humble. We cannot think about ourselves, amén, above anybody else. No podemos, hermanos. Amén.
De nuevo, porque solo por un espíritu fuimos bautizados. Again, because only by one spirit we were baptized. Amén. Fíjese, el humorista Mark Twain, que murió de 74 años, casi y medio, de 5 meses, nació en el noviembre 30 del 1835 y murió en abril 21 del 1910. O sea, tuvo una rayita de 74 años, casi y medio. Y en esa rayita dejó algo implantado. Mark Twain, that was born in November 30, 1835, and died April 21, 1910, 74 years and 5 months. He let us, in his dash, he let us something kind of funny. Y en ese humorismo que él dejó, dice lo siguiente. Esto es un chiste de imagínense, de casi 200 años atrás. Él bromeaba acerca de poner un perro y un gato juntos dentro de una jaula para ver cómo se llevarían. He jokes about putting a dog and a cat together inside a cage to see how they will get along. Ustedes saben las cómicas de Tom y Jerry. Tom y Jerry no se llevan. El gato y el perro. Amén. El gato y el ratón en ese de Tom y Jerry. Pero aquí él lo que quería era ver cómo se llevarían el gato y el perro. Entonces, ¿qué dice del experimento que hizo? And then what did he happen with the experiment that he did? No se portaron mal. They did get along in the experiment that he did. Entonces, agarró un pájaro, un puerquito y una cabra. Then, he decided to expand his experiment. Then, he put a bird, a pig, and a goat. Ahí juntos en una misma jaula. ¿Y qué fue el resultado de ese experimento? And what was the result of that experiment? Todos se desenvolvieron bien. All got along. Even though they were all different. Entonces, jalaba los pelos. So he scratched his head. Fíjese cómo son las cosas. Entonces, él decidió traer a un bautista, a un presbiteriano y a un pentecostés. ¿Y qué pasó tiempo después? Se mataron todos. He decided to bring then to the cage a Presbyterian, a Baptist, and a Pentecostal. And what happened time later? They all kill each other. Aleluya. Pero en serio, hermano, en serio, no hay nada que le guste más a Satanás, hermanos, que enfrentar cristianos contra cristianos. Y a menudo, a causa de cosas insignificantes siquiera. There is nothing, in a serious note, there is nothing that the enemy loves to do with Christians. There is confront one against the others. And often, just because insignificant things. Amén. Entonces, Satanás siempre se la juega. Satan always try to play games with Christianity. Because he don't know anything better to do. Amén. Entonces, hermanos, verdaderamente, estos 5 puntos que hemos hablado en este día son para reflexionar en nuestra vida. All these 5 different things that I brought today is to reflect in our life. Para que aprendamos un poco de lo que es la unidad. Amén. Y gracias a Dios que aquí en la iglesia
no pasa tanto como en otros lugares. And I really thanks God that the unity that we have here is not like I've seen and experienced in a lot of different churches. In a lot of different places, they are to the point of killing each other in some points. They don't get along with each other. They talk about each other. They do a lot of things about each other. En otros lugares, en otras congregaciones, el enemigo se ha metido tanto en la unidad que está destruyendo iglesias. Eso lo vemos diariamente. You can see that on a daily basis. If you search it, you see churches closing every day. Si usted le hace una encuesta y busca cuántas iglesias cierran todos los días, son muchas, hermanos. There's a lot that close every day because they're not united. ¿Por qué? Porque no están unidos. Amén. Si yo falto o la pastora falta, ¿la iglesia va a cerrar? La iglesia no tiene que cerrar. La iglesia tiene que seguir. Amén. 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 Entonces tenemos que usar esa unidad. I was talking about if my wife and I are missing, do the church have to close? No. They have to continue with the program, whatever it happens, whatever day it goes. Amén. Nosotros le servimos a Dios, no le servimos al hombre. Le servimos a Dios. We serve God. We don't serve a man. We serve God. Y muchos pastores se equivocan. A lot of pastors got the wrong idea. Esta es la iglesia de Dios. This is the church of God, not the church of one pastor. This is not my church. This is his church. Amén. Y por eso es que tenemos que seguir, no porque yo esté aquí o no esté aquí. And that's what we have to continue, not because I'm here or not. La semana pasada yo vine con fiebre, me gocé, prediqué y me fui para casa y me dormí. Amén. Y el olor de unas sopitas por ahí que me llevaron, pues me despertó. And last Sunday, I was sick. I came here with a fever. And I went home with a fever. But guess what? I went and fell asleep, and then I got up with a smell of a soup that somebody brought me. And it was very delicious. Y estaba bien buena la sopa. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir con eso, hermano? Que nosotros venimos a servirle a Dios. Amén. ¿Cuántos escucharon la predicación del programa de esta mañana? Sea honesto. Amén. 2 o 3 de ustedes. Amén. Esa predicación ya la había puesto. Esa predicación fue una de las predicaciones del evento que nosotros hacemos anualmente en Orlando. La conferencia de nosotros. That sermon was from this morning. That was part of the conference that we go every year. That they bring a lot of different people to preach to us, to train us, to make us better. Amén. Y ahí habían tremendas enseñanzas en esa predicación. De cómo usted debe bendecir a sus pastores. That how you're supposed to bless your pastors. Amén. Y eso no es algo que yo enseño. Eso es algo que usted necesita hacer por su propia cuenta. And that's nothing that I'm teaching that you have to take care of me. That's something that you have to learn on your own. Leyendo la palabra, metiéndose con Dios. El que bendice al siervo de Dios, el Señor lo bendice. Eso es bíblico. The one that blessed the servant of the Lord will bless them. That's Bible. That's basic Bible. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad, tenemos que estar unidos. When we talk about unity, we have to be united in all fronts. In all fronts. Amén. Entonces, hermanos, concluyendo. Pregunto de nuevo el título de la predicación. ¿Dónde está tu unidad? And ask again, where is your unity? ¿Dónde está tu unidad? Fíjate bien, antes de la crucifixión, Jesús no oró por los discípulos para que se mantuvieran fieles o constantes. No oró para que se mantuvieran unidos en su amor los unos a los otros. Para que sean todos uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea
Eso lo dijo en Juan 17:21. Notice that before the crucifixion, Jesus did not pray for his disciples to remain faithful or constant. No, he prayed that they would remain united in their love for one another. They might all be one, like you in me and I in you. He's talking about his Father. So that the world might believe. John 17:21. Jesús puso de manifiesto la falsedad de uno por afirmar que amaba a Dios sin amar a sus hermanos. Él sabía que la congregación no puede completar su misión de alcanzar las almas perdidas si sus miembros están constantemente peleándose. Corintios 12, 13 y 14. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Además, el cuerpo no es solo miembros, sino muchos. Jesus revealed one's falsehood by claiming that he loved God. Do nothing in not loving his brother. He knew that the congregation cannot complete its mission of reaching lost souls if its members are constantly fighting one another. 1 Corinthians 12:13. For one spirit we are baptized into the body. Moreover, the body is not one member, but many. Jesús lo dijo también de otra manera. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Juan 13, la parte segunda del versículo 34 y 35. Jesus said in different way, love one another as I have loved you. In this all will know that you are my disciples. John 13, 34 and 35. Si tenemos la doctrina correcta, hermanos, pero la actitud equivocada, alejaremos realmente a las mismas personas que queremos atraer. If we have the right doctrine, but the wrong attitude, we will push away those people that we want to bring together. Amén. Entonces, un mundo confuso o dividido solo puede ser alcanzado por alumnos de Jesucristo. Amén. A confused and divided world can only be reached by a student of Jesus Christ. Amén. Entonces, hermanos, realmente tenemos que ser conscientes de la unidad. We have to be really think about unity. If we are united, who are against us? Si estamos unidos, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, cuando nosotros estamos unidos con el Padre, when we are united with the Father, we are united with our brothers and sisters. Entonces, estamos unidos con nuestros hermanos y hermanas. Amén. Así que vamos a estar de pie en esta preciosa tarde. Aleluya. Fuimos tan rápido como el Espíritu me dejó. Amén. Gloria a Dios. Queremos también felicitar. We want to say congratulations to the Russian family on their anniversary. Amen. The anniversary was on the 2nd. Amen. Hermanos Rocío y Kenny estuvieron cumpliendo aniversario el día 2 de marzo. Amen. It was their anniversary on 2nd of March. Amén. Y también la hermana Gloria, que está de cumpleaños el día 6. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, oren
los unos por los otros. Vamos a orar, hermanos, en esta preciosa tarde. Let's pray. Padre, te doy gracias por este día, mi Dios. Te doy gracias por la palabra que tú nos has dado para escudriñarla en este día, mi Dios. Padre, te pido que siempre nos mantengas en esa unión, mi Dios, poniendo ese círculo, mi Dios, de ángeles alrededor de cada uno de nosotros. Es esa protección divina que solamente tú puedes dar, Padre. Para que así mantengamos esa unidad, mi Dios, en esta iglesia, Padre. Para hacer el ejemplo, mi Dios, que hemos hecho aquí en esta ciudad y los alrededores, mi Dios, Padre. Por estos 8 años, mi Dios, que hemos llevado, mi Dios, como el cuerpo de Cristo, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú solamente eres el que lo has hecho, mi Dios, con la unidad que tenemos contigo, Padre. Te doy gracias, mi Dios, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, por cada hermano, por cada familia, Padre. Que en este día, mi Dios, sean bendecidos, mi Dios. Que lluvias de bendición, mi Dios, caigan en sus familias, mi Dios, en cada uno de ellos, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, por ponerlos, mi Dios, en este lugar, mi Dios, para hacer la diferencia, Padre. Te doy gracias, mi Dios, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia viva dice amén, amén. Así que pueden sentarse, hermanos, quedamos despedidos allá por los medios. Le damos la gracia de estar conectados allá por Radio Luz Kentucky y La Viña TV. I'd like to say bye to those connecting to the TV and the Radio Luz Kentucky. Y normalmente, si no lo digo, hermanos, allá están en Japón escuchando en la madrugada. And if I don't say that in the